todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra. Gloria sea al Señor, hasta aquí llega mi tiempo y que Dios me los bendiga. Queda mi hermano Abner con nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. ¿Cuántos siguen contentos todavía? ¿Cuántos todavía andan con sueño? Yo creo que ya les pasó, ¿verdad? Ya fuimos a descansar a nuestras casas, reposamos un momento y estamos nuevamente en pie de lucha. Amén. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí entran los que van para el cielo. Amén. Gloria a Dios. Después de haber recibido una gran bendición de ayer a hoy, ¿verdad? Continuamos con esa bendición. Gloria a Dios, y esperamos pues de que el Señor hable en nuestras vidas. Dios pues ha puesto ya esta palabra en mí, y así que yo voy a compartirla también con cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar hablando acerca de algo que tiene relación con lo que se estuvo hablando ayer, de ayer a hoy, ¿verdad? Ayer pues para los que no estuvieron, se habló acerca de lo que es el perdón. Se habló acerca de despojarse, de dejar o de abandonar las prácticas que hacíamos antes y de reconocer que hemos fallado para poder prosperar, para poder seguir adelante en victoria. Amén. Y también acerca de lo que era una historia ya de la antigüedad de dos mujeres, que una pues decidió tomar un camino y otra otro camino, pero una decidió el buen camino. Amén. Amén. Así es de que ahora vamos a seguir, gloria a Dios, y vamos a estar hablando acerca de lo que es algo que afecta en nuestras vidas como matrimonio. Amén. Ya que el matrimonio pues es algo que Dios lo estableció. Es una institución sagrada que Dios, que nació en el corazón de Dios. Amén. Y eso pues, lo que estaba hablando el pastor ayer, de lo que es la falta de perdón, tiene que ver mucho en nuestro matrimonio, y por eso hay muchos problemas, aún en nosotros mismos. Vamos a ir a Mateo, capítulo 19, vamos a estar leyendo unas palabras que dijo el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron a él que él pensaba o que él creía acerca de lo que Moisés había dado al pueblo con respecto al matrimonio y sobre lo que era el divorcio. Gloria a Dios. Vamos a leer el 19:1 en adelante. Mateo 19. Lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra, o varón y varona, los hizo?
Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Pero la lengua no se calla. Amén. Así es de que lo que es el matrimonio es algo que Dios lo estableció. Y estos mensajes casi solamente se escuchan cuando hay boda, cuando hay una presentación, ¿verdad? Se le deja saber al esposo y a los futuros esposos, ¿verdad? Porque todavía en ese momento todavía no han sido presentados delante de Dios. Y se nos hace saber a nosotros que ahora somos esposos y las esposas, se nos hizo saber el día que nos estuvimos uniendo, que nos estuvimos presentando delante de Dios como matrimonio. Pero después de eso se nos olvida. Al pasar una semana ya se nos ha olvidado todo lo que prometimos. Y volvemos nuevamente a lo mismo que éramos antes. ¿Verdad? Y todo lo que prometemos aquí delante de Dios y delante del pastor, delante de los testigos que están en aquel momento, de repente se nos ha olvidado. Porque cuando los venimos a dar cuenta de la realidad de las cosas, cambiamos de padecer, cambiamos de pensar. Ya no es lo que nosotros pensábamos. Por eso es que el joven y la joven tiene que fijarse bien. Porque una vez que es presentada una pareja delante de Dios como esposo, como matrimonio, ya no hay regreso. Ya una vez que decidió, que se comprometió delante de Dios, que se ligó con sus propias palabras, que se amarró con sus propias palabras cuando dijo, prometes serle fiel a tu esposa, y el hombre le dice a tu esposa, y a la mujer le dice a tu esposo, en las buenas y en las malas, en salud, en pobreza, en enfermedad, prometes, y dice, sí, prometo. Pero cuando vienen los problemas, se nos ha olvidado lo que prometimos. Entonces por eso es que todo el que está todavía, que no está casado, tiene que fijarse bien qué es lo que va a hacer, en la decisión que va a tomar. Una decisión importante donde no hay reversa. Los carros usted puede irse en reversa de aquí hasta Manhattan si quiere, por todo el Sol State Parkway. Se puede ir de reversa, pero en el matrimonio no hay reversa. En el matrimonio solo es para adelante. No hay salidas. No tiene salidas, no tiene atajos. Es hasta que la muerte los separe. Es la única que los puede separar. Amén. Solo la muerte es el que los puede separar. El matrimonio es un contrato social, conyugal. Es adquirir la patria potestad de la otra persona. Porque antes su esposa no era suya. Pero desde que usted se comprometió, ahora es su esposa. Y ya no son dos, sino que pasan a ser uno. Aunque no estén juntos, aunque no estén unidos en el cuerpo, como los siameses. Ellos vienen unidos, pero aún los siameses son dos personas. Porque tienen dos cabezas, tienen dos corazones, tienen dos espíritus y dos almas. Por lo tanto, piensan distinto, aunque estén unidos por el cuerpo. Pero nosotros, los esposos, somos uno, pero estamos separados. Amén. O sea, separados físicamente, pero tenemos que ser uno solo. Un solo pensamiento, un solo sentir. Amén. Entonces el matrimonio pasa a ser, la esposa pasa a ser adquisición del hombre. Y el hombre de la esposa. Ya el hombre ya no se manda solo, ni la mujer se manda sola. Ahora los dos tienen que ponerse de acuerdo. Si antes no se ponían de acuerdo en nada y a duras penas llegaron a ponerse de acuerdo para casarse, ahora ya en el matrimonio tienen que ponerse más de acuerdo. Sí, porque eso pasa, porque muchas veces
tanto, a veces mucha presión y esto, lo otro, entonces les cuesta ponerse de acuerdo. No que yo quiero la camisa así, no que yo quiero el vestido así, que lo quiero de este modo, quiero que se haga así, quiero que sea. Entonces cuesta ponerse de acuerdo, pero ahora ya en el matrimonio tienen por obligación, por la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante, que tenemos que tener el mismo sentir en todas las decisiones que tomemos. Y el pastor estaba dando unos consejos el día viernes, no sé si lo escucharon, y la pregunta era: ¿con quién me casaré? Yo creo que muchos lo oyeron, algo otro pues no lo escucharon. Es algo bien importante en la vida de los jóvenes que todavía no están casados. Una gran pregunta: ¿con quién me casaré? Y el pastor decía que esperaban, pues, de que el pastor Imanazara esperaba, decía que el joven decía que él quería o deseaba en su corazón, ¿verdad?, tener la mejor esposa. Y la muchacha tener el mejor esposo, un hombre fuerte, corpulento, musculoso, quizás, cabello rubio, ojos azules. Pero a veces la apariencia es algo que solamente se ve por fuera, pero lo interior es lo que interesa, lo interior es lo que importa. Porque Samuel, cuando fue a ungir al próximo rey de Israel, él dijo: este es el próximo rey, sin duda, este es. Y Dios le dijo: no te equivoques. Tú ves lo de afuera, tú ves la apariencia nada más, el físico de la persona, pero yo veo el interior. Usted puede ver a alguien allá afuera o aquí adentro y le puede gustar y puede decir: este es mi futuro esposo, o esta es mi futura esposa. Pero ¿qué hay dentro de ese cuerpo? Porque lo que está dentro del cuerpo no es muchas veces lo que se refleja por fuera. Sansón era un hombre extremadamente fuerte, que no lo podían dominar, no lo podían sujetar. Cuando lo amarraban con cadenas, con sogas duras y fuertes, él simplemente las rompía, como quien rompía algo simple. Pero por dentro había un hombre completamente débil. Entonces, afuera puede aparentar una hermosura, puede aparentar lo más bello, pero ¿qué hay por dentro? Dios lo que le interesa es lo interior. Aunque no quiere decir eso que lo de afuera no interesa, sí, pero lo que muchas veces nosotros confundimos esas dos palabras, o en muchas iglesias se confunde y dicen: no, porque Dios lo que le importa es el corazón, y lo de afuera a Dios no le importa. Así dicen muchos. Pero lo que se lleva dentro del corazón es lo que se refleja por fuera. Y lo que llevamos dentro del corazón es lo que sale por nuestra boca. Eso es lo que hablamos. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Entonces, eso tiene mucho que ver. La belleza interior es más importante que la belleza exterior. Porque podemos ser los más bellos, los más bonitos o las más bonitas, pero eso no significa que así es adentro. Son dos cosas totalmente diferentes. En lo interior y lo exterior son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando el joven ve a una muchacha, lo ve con los ojos físicos, y lo ve de arriba abajo, como los chinos. Lo escanea completamente y dice: esta es. Así es como yo se le he pedido a Dios. Así me lo dijo el doctor. Así me la recetó el doctor, dicen muchos. Y la joven también ve la apariencia del joven, un buen porte, estatura, musculoso, nada de panza, gran espalda, y dice: este es mi príncipe azul. Y aunque sea negro, pero dice: este es. Y se deja llevar por las apariencias. Pero ¿qué hay dentro de ese corazón? ¿Qué es lo que hay ahí en ese corazón?
Porque si usted puede ver esos grandes famosos que son codiciados por multitudes, salen en las revistas, las mujeres o los hombres ahí soban aquellas revistas, besan la televisión, porque les gusta aquel actor, aquella actriz, pero no duran más de 6 meses casados. No hay hermosura, no hay belleza en esos cuerpos, sí hay, pero lo que pasa es que lo de adentro es diferente a lo de afuera. Y ayer se hablaba acerca de eso, qué es lo que llevamos dentro del corazón. Corazones, muchas veces, el pastor ponía un ejemplo y decía que si echamos verduras dentro de una bolsa y lo amarramos y las cargamos durante un mes, ¿qué vamos a encontrar dentro de esa bolsa cuando abramos esa bolsa? Una pudrición completa. Y decía el pastor, así hay muchos corazones que lo que llevan dentro son pudrición, no han sacado todavía eso. Entonces todo eso tiene que salir. Tenemos que sacar todo eso del corazón. Y he traído este tema porque por falta de comprensión, por falta de amor, por falta de perdón, es que muchas veces hay rompiciones o hay rupturas en el matrimonio. Entonces al Señor le preguntaban que si Él estaba de acuerdo con eso, con el divorcio. Y antes el matrimonio no era una institución sagrada, era solamente un contrato verbal que hacía el novio con el suegro. No era entre los novios, él y ella se quedaban de verse allá en el parque y ahí se ponían de acuerdo, llegaban hasta estar juntos y los papás ni se daban cuenta. No era así antes. Antes el joven, aún todavía, muchos de los que están aquí saben, para el tiempo que ellos estaban creciendo, el joven tenía que ir a buscar un tercio de leña para nuestra cultura. Y no cree usted que iba a ser cualquier leña torcida, todas nudosas, de unas todas espinosos y todas así. No, tenía que ser leña derechita y de la mejor madera. Nada de esa leña que con poquito y un solo mazón. Tenía que ser leña de la mejor leña, derechita, bien amarrada. El nudo tenía que ir bien amarrado, que no fuera soltándose, dejando palos regados por todos lados, que cuando lo tirara el tercio de leña se desparramara todo. No, tenía que ir bien amarrado. Y si el cabeza de la casa aceptaba aquel tercio de leña, él podía llegar a la casa. Él tenía permiso de poder entrar a la casa. Mientras, si no lo aceptaba, lo único que le quedaba es ir a recoger aquel poco de leña que había ido a tirar ahí, aunque fuera de la mejor leña, a recoger la leña, echarse la lomo y salir de vuelta a ver a dónde le iba a tirar. Ahora no, aquí tiramos y tiramos y tiramos por todos lados, pero no leñas, no piropo. A ver quién los agarra y como eso, pues a quién no le gusta que lo piropeen, a quién no le gusta que lo halaguen. Si cuando los dicen ahí, qué bonito predicó, siervo, más se cree. Qué bonita cantó, hermana. Me gustaron esas alabanzas. Aunque quizás andemos ronco y que nos salgan gallitos muchas veces, pero si le sale un gallito, agárrelo y hágalo en sopa. Entonces más se cree. Y a quién no le gusta que lo halaguen. Más los jóvenes que están vulnerables, que no tienen experiencia, cualquiera se los envuelve. Entonces ese era uno de los puntos. Pero antes, al principio, no se consideraba como una institución sagrada para muchas culturas, sino que eso vino a ser más después. Fue una institución que se consideró sagrada. Y antes, si usted ve en la Biblia, hay muchos ejemplos de los patriarcas
que ellos tenían más de una esposa. Como por ejemplo, uno de los más grandes hombres que rompió récord en la Biblia, aquí fue Salomón. 1000 mujeres por todas. Y a nosotros como nos cuesta con una, ¿va? Si muchas veces ya ni juntos quieren estar con una. Imagínense Salomón que tenía 1000. ¿Cómo le hacía? Yo no sé. Entonces, aunque él dejó muchos ejemplos en la Biblia, Salomón, pero también fue un hombre que se pasó. Por ese punto, él rompió récord en ese punto, y muchos quisieran desearían ese tiempo todavía. Se les era permitido en aquel tiempo tener más de una esposa. Se les permitía lo que es la poligamia. Estar casados con más de una esposa, cuando las podía mantener, ¿verdad? Es obvio que tenía que tener cómo mantenerlas, cómo sustentarlas, porque no las iba a llevar a casa a que lo estén manteniendo a él, a que lo estén sustentando a él, o a hacerla que aguante hambre. Tenía que tener cómo sustentarla, cómo mantenerla. Y uno de los casos que se practicaba antes era eso, que el novio tenía que llevar un pago, un dote por la muchacha. Y el que no tenía cómo hacerlo, pues no era candidato a comprometerse, porque eso era un compromiso que se hacía. Era un acto de prematrimonial. No es que se iban así por así juntos, y aunque no tuvieran donde vivir, ahí los vamos a ver donde los arrinconamos, a donde los dan posada, ahí vamos a... No era así. Tenía que tener a dónde llevarla. Tenía que tener la posibilidad de poder mantener aquel hogar, pero antes de eso, llevarle se consideraba como un pago. Lo podemos interpretar de esa manera ahora, para que nos podamos entender. Se podía considerar como un pago por haberle cuidado a aquella que iba a ser su esposa, por haberle ayudado a crecerla, a mantenerla, a sustentarla. Entonces el hombre tenía que llevar una dote. Y ahora que todavía el suegro tiene que darlos todavía la herencia, si es que tiene. Ahora tienen que darlos de todo. Él los casa, toda la plata. Entonces, en aquel tiempo era totalmente diferente a hoy. Tenía que pagar, tenía que tener cómo mantener aquel hogar, tenía que saber trabajar. Y si en dado caso el suegro llegaba a morir, la herencia pasaba a ser del yerno. Imagínense cómo eran las cosas. La herencia que el suegro tuviese en aquel momento, si llegaba a morir él, pasaba al yerno. Lo normal es que fuera a la hija, ¿verdad? Porque los padres le heredan a sus hijos, desde el mayor y así. Pero en aquel caso era que pasaba no a la hija, sino al yerno. Pero como así era, pues era la cabeza del hogar. Él era el que mantenía el hogar. Él era el que había tomado la patria potestad de aquella joven, de aquella mujer. Amén. En la Biblia no se encuentran esos detalles, todas esas costumbres, todas esas prácticas que les estoy dando. Usted no los va a encontrar allí. En algunos casos, en el caso de Isaac, ese ahí es uno de los casos donde ¿verdad? Manda Abraham a su criado y lo llena de bienes para que llegue donde está a buscar la hija, a buscar la esposa para su hijo, y lo iba cargado de bienes.
Pero después de eso no se mencionan muchos casos así. Entonces el matrimonio tenía dos etapas, que era una que se le llamaba los esponsales, donde el hombre no tenía relación con la esposa, no tenía relación con la que iba a ser su mujer. Era un contrato nada más, un contrato prematrimonial, donde no había relación, solamente el hombre estaba analizando, conociendo físicamente quién iba a ser su esposa. Porque eso lo tenían ellos, que tenía que fijarse bien qué clase de mujer era aquella. Si sabía cocinar, si sabía lavar, si sabía hacer todos los quehaceres del hogar, si sabía trabajar. Pero por ende el hombre desde pequeño era instruido en todas estas cosas. Al hombre se le enseñaba a trabajar desde pequeño, a hacer todo lo que sus padres tuviesen que trabajar. Los padres le enseñaban a sus hijos a trabajar. Y la mujer tenía también que aprender a trabajar. Tenía que saber cuidar su hogar, mantener su hogar, tenerlo en orden, saberle cocinar. Y eso vino a ser una causa después de divorcio, porque la mujer no sabía cocinar. Se consideraba una de las causas por cual el hombre podía repudiar a su mujer. Otra de las causas por la que el hombre podía repudiar a su mujer era si la mujer no sabía atender el hogar. Si el hombre llegaba de trabajar y la mujer no tenía o no le atendía en su hogar, no tenía todos sus quehaceres, su hogar bien ordenado, el hombre tenía esa posibilidad de repudiar a su mujer. Y ya no digamos si era por alguna enfermedad hereditaria, por alguna enfermedad física. El hombre tenía otra razón más todavía por separarse o por divorciarse de su mujer. Si era estéril, tenía otra razón para divorciarse. Hasta por si era chismosa también. Se quedáramos solos bastantes, hermano. Qué montón de solteros hubieran en estos tiempos. Si no sabía cocinar, si al hombre no le gustaba lo que cocinaba, él tenía el derecho o la obligación en ese entonces de repudiar a su mujer. Tan facilito que soy yo para la comida. Más que vemos unos que somos algo gustosos, que si no le echó sal, le avienta de regreso el plato de comida. Que si no le quedó como a él le gusta, se lo tiro otra vez. Para mí tiene que ir bien. Entonces, esa era una de las causas por cuales el hombre podía repudiar a su mujer. Por eso a Jesús le preguntaron. Y habían unas escuelas para el tiempo de Jesús que eran bien estrictas y otras que eran quizás no tan estrictas como algunas de las escuelas que había en aquel tiempo, escuelas bíblicas. Y una de ellas era la Shammai y la Jalai. Estas escuelas tenían muchas leyes. Y si en el hogar pasaba eso que yo le acabo de mencionar hace un momento, ellos decían que podían repudiar a su mujer, podían separarse de la mujer. Por eso al Señor Jesús le preguntaron: ¿se puede repudiar por cualquier causa? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él le respondió, le dijo: ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio, varón y hembra? Ahí en Génesis dice
cuando dijo Adán, esta mujer es carne de mi carne y hueso de mi hueso, se llamará varona. Entonces, varón y varona, porque de él salió, del hombre fue extraída la mujer. Y dice, varón y varona, sería en ese, tomando aquel versículo de Génesis, los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, para el Señor, estaba dejando por sentado de que esa idea de repudiar a la mujer por cualquier causa no era permitida. Sino que Jesús vino y a dar lo que Dios había dicho. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te alabamos, Jehová. Entonces Jesucristo no apoyaba todas esas causas. No apoyaba esas causas porque Él sabe de que cualquier problema que haya en el hogar tiene solución. Se puede arreglar. Cualquier problema que esté pasando, se puede llegar a un acuerdo entre la pareja de poder solucionar aquel problema. Pero Jesús dice que había una causa por cual no era lícito. Dice que Moisés dio carta de divorcio por la dureza del corazón. Yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesús dice, no por cualquier causa, sino por causa de fornicación. Creo que sabemos qué es fornicación. Es tener relaciones sexuales antes de haberse casado. No después, antes. Porque cuando el hombre se casaba con una mujer y se daba cuenta de que aquella mujer no era virgen, esa era otra causa, o la causa principal por la cual el hombre podía devolver nuevamente a la mujer. Porque él estaba totalmente convencido de que aquella mujer era una doncella. Hoy no se conoce casi esa palabra. O sea, que estaba virgen, pues. Porque hay unos que no van a entender qué es eso, van a decir doncella. Doncella es que está virgen, que no ha tenido relación sexual antes del matrimonio. Entonces, si el hombre, cuando se casaba, se daba cuenta de que había sido engañado, iba y se la devolvía a su suegro. Y le decía, aquí le traigo a esta mujer porque no me salió como yo pensaba que me iba a salir. Entonces, era una de las causas principales por la cual el hombre, pero el suegro tenía que corroborar si era cierto. Tenía que ir a ver si era verdad que en el lecho donde habían estado la noche, donde habían pasado la noche, había señal de que había virginidad. Y la señal era la sangre. La sábana. Entonces llevaba la sábana, la recogía a los suegros, y como en aquel tiempo se practicaba de que el hombre llevaba a la mujer repudiada delante de los ancianos del pueblo. Y le decía, aquí traigo nuevamente a esta mujer porque no me salió como yo esperaba. Y los suegros venían con la sábana y decía, este hombre está mintiendo, aquí está la prueba. Y extendía la sábana. Entonces, si aquel hombre estaba queriendo repudiarla porque tal vez no le gustó, no le pareció algo, porque a veces eso pasa. Porque en el noviazgo todo es bonito. En el noviazgo todo es color de rosa. El hombre se arregla bien, se echa un spray que hay para la boca. Si no tiene cómo comprar una loción, pues que sea limón. Se peina, se resura bien.
se arregla bien. Y la mujer ya no se diga. La mujer ya no se diga, hermanos, es que hasta el caminado, pues. Aunque después, cuando ya no lo esté viendo, vuelvo otra vez a desbaratarse otra vez, pero delante de la que quiere comprometerse, se para como todo un galán. Salta el pecho, sume la barriga. Te quita un botón de Aunque después de tanto ir aguantando la respiración, pero lo que quiere es impresionar. Entonces cuando se da cuenta, a la hora de las horas se da cuenta, ya cambia de padecer. Esto ya no me está gustando y comienza a retroceder. Ahí ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Entonces si el hombre por cualquier cosa, él quería repudiarla, pero pensando de que no le iban a descubrir lo que él quería, y si le demostraban de que aquel hombre estaba mintiendo, le ponían una multa, le ponían una sanción. Y si se comprobaba lo que era cierto, la mujer era apedreada. Vea lo grave de ese asunto. La mujer era apedreada porque había cometido pecado dentro de la casa del padre. O sea, estando bajo la cobertura del padre, o bajo el dominio del padre, o bajo la patria potestad del padre, había cometido el pecado. Entonces, el padre estaba consciente de lo que había pasado, porque era algo que se consideraba santo, y ahora no ha cambiado, se considera lo mismo, y así debería de ser. Así debería de ser ahora. Yo sé que hay casos y aquí pues ha sucedido quizás de todo. ¿Qué podemos hacer en ese caso ahora? Pero como estamos bajo la gracia, ¿va? Si estuviéramos bajo la ley fuera diferente. Pero como estamos bajo la gracia, todo se nos es permitido. Aparentemente, todo se nos es permitido. Pero no es así, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Nosotros es que pensamos que porque ya estamos bajo la gracia, podemos hacer de todo. Pero no es así. Se debería de ser así. Todavía en estos tiempos. Porque para el joven varón y para la hembra, el llegar puro y virgen al matrimonio es algo pero tan preciado por Dios. A tal punto de que si nosotros, que ya estamos casados, no estamos puros, no tenemos entrada al reino de los cielos. Entonces, eso debe de ser algo, pero extremadamente sagrado para Dios. Tenemos que verlo como algo que nosotros tenemos que guardarlo para Dios. Guardarnos para Dios. Entonces, el que todavía, la joven y el joven que todavía no han cruzado por esto, deben de valorar ese estado en el que se encuentra, de llegar puro al matrimonio, de llegar virgen al matrimonio, porque es algo que Dios lo ve con buenos ojos. Porque uno de los pecados es el pecar contra el propio cuerpo, porque eso es lo que Dios no acepta, el pecar con nuestro propio cuerpo o en contra de nuestro cuerpo, porque fue hecho a imagen y a semejanza de Dios. Y ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces el que peca contra su propio cuerpo es grave problema. Por eso hasta ahora, los que aún estamos casados, cualquier pecado que sea, el pecado contra el propio cuerpo es más penalizado por Dios.
que cualquier otro pecado. Eso pues lo encontramos ahí en la ley. Entonces, uno de los rabinos judíos más reconocidos por el mundo cristiano, por la tradición, o la descendencia judía cristiana, que ahora nosotros citamos esos versículos, que es el que nosotros conocemos ahora como el apóstol Pablo. Él en Primera de Corintios habla de todas estas cosas. Primera de Corintios 6, él dice en el 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera o de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un cuerpo con el Señor es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el 7 continúa diciendo, en cuanto a las cosas de que me escribe, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla, es lo que estaba hablando el pastor ayer. No, hoy, en la mañana. Cumpla con la mujer el deber conyugal. Todos los que estamos casados sabemos qué es eso. ¿O ya se le olvidó qué es eso? Si fue por eso que se casó. Si no, mejor se hubiera quedado solo. El apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Dice, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. Y aquí explica bien por qué tiene que ser ese tiempo. No crea que es solo porque sí, por cualquier causa. Porque le duele la cabeza, porque no anda bien, porque la regañaron o lo regañaron en el trabajo, porque tuvo problemas con el vecino, porque tuvo problemas con el patrón, con el jefe. No es por eso, dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la televisión. ¿Así dice? No, en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás. Amén. Que el Señor lo reprenda. A causa de vuestra incontinencia. Porque el que se casa es porque no tiene el don de continencia. No se puede contener. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, dice. Quisiera más bien que esto que voy a leer ahora, dice, lo digo no por mandamiento, sino por vía de concesión. Dice,
Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, solos. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarse, o reconcíliese con su marido. Y ahí quería llegar, que por falta de perdón no se reconcilian muchos. Por cualquier problema que esté pasando dentro del hogar, ya están pensando en separarse. Están pensando en divorciarse. Es lo primero que el enemigo pone en la mente. Palabra favorita. Cuando pasa un problema y hay discusiones y tanta cosa, el enemigo lo primero que le pone en la mente es: sepárate. Allá está una que te atiende mejor. Allá está uno que te trata bonita. Allá está uno que te invita a todo. Y Satanás comienza a poner en la mente. Y como no andamos cubiertos con el yelmo, fácilmente le abrimos la puerta a Satanás. Se le damos abierta de par en par. ¿Pero por qué? Por no comprendernos. Y vamos a ver aquí más adelante. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro habla aquí también, nos aconseja de estas cositas que están muchas veces pasando ahora en la actualidad. Cómo el hombre debe de tratar a la mujer y que la mujer debe de sujetarse al marido. El capítulo número 3 de Primera de Pedro: asimismo vosotras, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Y ahí quiero abrir un paréntesis antes de continuar. Se cuenta un relato de 3 borrachos. Tal vez alguno de ustedes ya lo ha escuchado antes. 3 borrachos. Uno dice que tenía una mujer que era testigo de Jehová, el otro era católica y el otro era evangélica, cristiana evangélica, pero de verdad, no Cristina. Entonces dice que estaban tomando los 3 y ya se pasó la hora, se hizo medianoche. Y cuando decidieron regresar a sus casas y dijeron: yo no quiero regresar porque cuando llego a esta hora, mi mujer me maltrata, me dice cosas, me pega, no me abre la puerta, me dice tantas cosas. Pero le dijo: mi mujer no es así, le dijo el cristiano. Hagamos una apuesta, le dijo. Vamos a ver si es verdad. Y el que gane esta apuesta, vamos a apostar, le dijeron ellos. Usted sabe que en el mundo pues se apuesta a eso. Hacen apuestas de cualquier cosa, hasta de equipo. Juegan los 2 equipos y apuestan, hasta cristianos a veces apostando. Muchas veces así cuando juegan los equipos de España, de Europa, el Barcelona y todo eso, y están apostando a ver quién le gana, si gana el Madrid, gana y todo esto. Entonces dice que ellos decidieron hacer una apuesta. Y cuando llegaron al testigo de Jehová y le comenzó a decir cosas, a venir borracho otra vez y todo esto. Y llegaron de la católica y le dijeron: también ya venís borracho otra vez con tus amigos, con tus amigos borrachos. Y después llegaron donde la mujer que era cristiana y le abrió la puerta. Oh, mi amor, ya viene, pase adelante. Sí, traigo a mis amigos, le dijo. Oh, también pásalos adelante. Les voy a preparar algo para que coman. Les voy a hacer una sopita caliente. Quítense la ropa, los zapatos, descánsense. Y aquellos se quedaron sorprendidos, hasta la borrachera se les fue. Se quedaron sorprendidos que aquella mujer cómo trataba a aquel hombre. Y se quedaron tan sorprendidos que se dijeron:
Oye, pero ¿por qué esta mujer te trata así cuando vienes en el estado que estás? Borracho, apestoso. Y le preguntaron, ¿y por qué usted trata a su esposo así? Es que pobrecito, le dijo. Yo, como soy cristiana, le dijo, voy a un lugar mejor, al cielo, mientras que él se va a quedar aquí en la tierra. Y para que él no vea que yo soy una mujer mala y que sepa lo que yo también siento dentro, y para que sepa lo que yo voy a experimentar allá, yo lo trato bien, lo hago sentirse bien. Aquellos hombres se quedaron sorprendidos por aquella actitud de aquella mujer. En cambio, las otras, cuando llegaron, comenzaron enojadas a decirles cosas. Ya venís otra vez, borracho con tus amigos, todo vomitado quizás, apestoso. A ver cuánto tiempo tenía de no bañarse. Pero cuando llegó de la verdadera hija de Dios, y esto es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice, el apóstol Pedro, considerad, dice, el versículo número 2 del 3, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora que ni a la familia dejen entrar a la casa. Y muchos piensan que es lo de afuera, los grandes vestidos lujosos, los grandes sacos de sacos caros de $1,000, sacos italianos, lociones franceses. No, no es eso lo que a Dios le interesa, sino el interno, el del corazón, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de los ojos de Dios. Ese es el atavío que la mujer y el hombre también debe de tener. Por eso dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabras. Pero nosotros, ¿cómo le vamos a ir a decir al amigo que se convierta, que venga a la iglesia? Y cuando llegamos hasta con ojos morados, con la camisa toda arrugada, toda desplanchada, toda sucia, cuando ven que no los atienden bien en la casa, Para que lo plantan. y va a decir, mire cómo lo anda, y así quiere que yo también ande. Para eso estoy bien aquí mejor, porque yo pago, voy a los chinos que me planchen la camisa en la dry cleaner y estoy bien. Y si quiero que me cocinen, me voy a meter a un diner y ahí me cocinan lo que yo quiero, de lo mejor, de primer nivel. Y en la dry cleaner la camisa y los pantalones bien planchaditos, bien atendidos. Pero es que es que no fue por eso que los decidimos casar. Pero esa es una de las responsabilidades. Atender al marido, atender al esposo, atender el hogar. Porque si hubiera sido porque no teníamos quien nos cocinara, para eso mejor se hubiera quedado soltero. ¿Cierto, hermano? Para eso hubiera pagado quien le planche la ropa. Usted llega, tira la ropa toda sucia, ahí la llega con la maleta, se la pesa, y cuando usted la llega a traer bien planchadita, dobladita. Si hubiera sido por eso, entonces se hubiera quedado soltero. Pero es que no fue por eso que se decidió casarse, sino por el don de continencia, tanto del varón como de la hembra. Entonces ese es el atavío que la mujer y el hombre debe de tener. Y aquí más adelante dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. No Sara Aria. Bueno, sí, la obedece, pero al pastor. Llamándole Señor, de la cual vosotras
Oiga bien, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Pero ahora es por amenaza. Te voy a cocinar, pero el viernes que traigas con el cheque, me tenés que llevar a comer. Me tenés que llevar al mall. Me tenés que comprar la cartera que yo quiero. Por eso es que te ando así planchado. Te voy a comprar una Louis Vuitton. Y le comienza a prometer tantas cosas. Pero es por amenaza, no es porque desea en el corazón hacerlo. No es porque le nace en el corazón. Una Michael Kors. Una Calvin Klein. Si ya se quedan chiquitas, la Louis Vuitton. La Louis Vuitton es más cara, hay carteras hasta de $50,000. Y aunque adentro no ande pero ni un centavo. Y dice, y aquí los habla a nosotros, dice, vosotros maridos, igualmente quiere decir que sea igual, que haya igualdad, que haya igualdad, que haya comprensión. Igualmente, dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué pasa si yo agarro este vaso? Este no, este está quebrado. Me puedo romper los dedos. Y eso es lo que pasa. Cuando un vaso es muy frágil, si usted lo aprieta muy fuerte, se le rompen las manos. Y el que termina herido es usted. Y si lo agarra muy suave, se le cae de las manos. Y se hace añicos. Se hace pedazos. Entonces dice, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Aleluya. De vidrio o de plástico. No importa que se me quiebre las manos. Gloria a Dios. Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia. O sea, también tienen derecho a la gracia. No solamente nosotros los hombres. Porque hay muchos machistas. No, que como yo soy la cabeza. Y que quien hizo el hombre, quien hizo Dios fue al hombre. Por tanto, tú tenés que hacer todo lo que yo diga. No es así. No es así. Por eso se la sacó de la costilla. Para que la tenga a su lado. No se la sacó de la cabeza ni de los pies. Porque si la hubiera sacado de la cabeza se le sube aquí. Y ni aún así. Imagínense. Le pone el sombrero. Con unos pliegues el sombrero de acá. A coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque es que las oraciones de nosotros no los escucha Dios, pues. Aquí está el cierra con broche de oro. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque ese es un estorbo. Usted camina y pega, entonces no lo deja, la oración no pasa de ahí. Porque hay un estorbo, hay una ofensa. Hay una barrera ahí que no pasa la oración. Hay una cúpula que de ahí no sale. Porque nuestras acciones demuestran lo contrario. Porque nuestras oraciones, perdón, pues nuestras acciones no son las correctas. No son las que debemos de tener nosotros. Tanto del varón como de la hembra. Entonces debemos de tener estas cualidades para nosotros ser escuchados por Dios. Amén. Y dice finalmente, para ir cerrando, para ir terminando, sed todos
de un mismo sentir. ¿Siente usted lo mismo que su esposa? ¿Siente usted lo mismo que su esposo? Si estamos hablando en sentido literal, en sentido físico, no, ¿verdad? No sentimos lo mismo. Pero en sentido espiritual, dice, sé todos de un mismo sentir. Aleluya. Que sintamos lo mismo. O sea, que estén de acuerdo o que se pongan de acuerdo en todo. Siempre y cuando no saliéndose de la palabra de Dios, no saliéndose del marco de la palabra de Dios. Porque tampoco no le va a obligar a que haga cosas que no son o que no están aprobadas por Dios. Aleluya. Hacer prácticas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Te alaba mi alma, Jehová. Solo porque es el esposo, no, que tenés que hacer esto. No, pero es que eso está malo. Sí, pero es que yo soy el hombre, yo soy la cabeza y tenés que obedecerme. No es así. De un mismo sentir, Amén. compasivos. Tener compasión. Y no solamente entre parejas, sino también en todo el mundo, con todos los que están a su alrededor. Porque el Señor puso un ejemplo cuando le preguntaron qué debo de hacer para entrar al reino de los cielos. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel haciéndose de los que no sabía. ¿Y quién es mi prójimo? Yo no tengo prójimos. Primos sí tengo. Sobrinos, tíos. Pero prójimo no. Es que prójimo es aquel que está al lado tuyo. El próximo. Amén. Aleluya. Amén. No importa quién sea. Su enemigo puede ser aquel que no lo quiere a usted. Aquel que lo odia a usted. Por eso le dijo. Y le puso el ejemplo de la parábola. De aquel hombre que había descendido y los ladrones lo habían dejado casi muerto. Y pasó un levita, un samaritano, pero cuando dice, pasó un sacerdote y cuando pasó el samaritano lo atendió. Sin conocerlo. Y no se llevaban entre sí, porque eran dos linajes que no se trataban entre sí. Así como algunos que no se tratan entre sí, no se llevan. Y viviendo en la misma casa a veces. Por eso que un hermano dice que el matrimonio es el único lugar donde los enemigos duermen juntos. Solo de aruñan. Se dan la espalda uno contra el otro, uno viendo para allá y el otro viendo para allá. Y el diablo en medio, acostado. Mira cómo los tengo, dijo. Mira las manos. Pero aquí está danzan en el espíritu. Aleluya. Hasta aquí hasta en lenguas hablan. Hasta gritos de júbilo dan. O de jubilado, yo no sé qué son, pero que algo hace. Entonces es tener el mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, Amén. misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Bien fácil, ¿va? Tener misericordia, amarse el uno al otro, ser amigables y no devolviendo mal por mal. Hoy me la va a pagar este viejo, dice. Le voy a echar una purga en el café, dice, para que le haga daño, dice. Es tomándose el café, ya tiene que pasar por un Dunkin' Donuts ahí porque algo le hizo daño. Devolviendo mal por mal. Ni maldición por maldición. Por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para herencia, o para que heredaras bendición. Amén. Porque el que quiere amar su vida, Sí. aquí está un poquito más dura todavía la situación. Porque el que quiere amar su vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si cumplimos eso, vamos a ver días buenos. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Amén. no de los injustos. Y sus oídos atentos a las oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Por eso es que necesitamos perdonar las ofensas unos a otros. Amén. Porque si usted no perdona, no solamente lleva en el corazón esas raíces de amargura, sino que también hasta su cuerpo sufre por esas causas. Y se lo puede ir a preguntar a un médico si quiere. Porque muchas veces no hemos perdonado y hay una presión dentro de nosotros que el cuerpo comienza a experimentar muchas causas. Ya hablando en términos médicos. Por eso es que muchos tienen muchos padecimientos en el cuerpo. Enfermedades, pues, para que me entienda. Muchas enfermedades. De ahí depende la condición de su cuerpo. Y pensamos nosotros que eso es por otras cosas. Y no, es porque llevamos algo dentro. Hay una bomba ahí adentro que con poquito y estalla. Más si somos de mecha corta. Bueno, voy a llegar hasta aquí porque el tiempo, gloria a Dios, ¿verdad?, ha avanzado. Así es de que necesitamos, mis amados, poner en práctica la palabra de Dios. La única razón, termino con esto, ya rato hasta que termina de decir, la única razón por la cual el hombre podía casarse de nuevo, o perdón, la mujer podía casarse de nuevo, o el hombre también, era que uno de los dos muriera. Porque cuando uno de los dos pecaba, adulteraba, se iba a amar a otro o a otra, uno de los dos tenía que morir para que quedara libre. Por eso el Señor, cuando a su pueblo se había ido en pos de otros dioses, habían ido a adorar otros ídolos, habían puesto su corazón, le habían puesto el amor, le habían puesto la mirada a otras imágenes, se habían desviado del verdadero Dios, Dios los entregaba a sus enemigos. Y la única razón por que el pueblo debía o tenía que volver nuevamente Dios a recogerlos era que Él muriera. Por eso Él envió a su Hijo en semejanza de hombre a morir por cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir para poder reconciliarnos nuevamente? A morir al yo, a morir al ego. Tenemos que morir. Tenemos que morir a este hombre para poder nuevamente tomar o reconciliarlos nuevamente, porque si estamos todavía con esta carne despierta, por eso que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Tenemos que hacerlos morir para poder sanar lo que llevamos dentro, para que ese núcleo vuelva nuevamente a reconciliarse. Pero tenemos nosotros que creer y confesar nosotros que necesitamos ese perdón, que necesitamos hacer ese acto. Así es de que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos adelante. Dios les bendiga. Aleluya, ya sonó. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 46, 47. Nuestro cuidado pastoral se enfoca en forjar creyentes en constante crecimiento espiritual, que conformen familias fortalecidas por su íntima relación con Dios, mientras evangelizan a los aún no alcanzados por Cristo y reciben con amor a aquellos hermanos que regresan a los pies del Señor. Comparte el Evangelio en fraternal compañerismo, orando por las necesidades, compartiendo la palabra y alabando a Dios de todo corazón.